Ahora vamos a escuchar, creo, continuando con un mensaje congruente, al académico de Perú y vicepresidente Fernán Altuve-Febres, sobre América Latina de la Guerra Fría a la Segunda Guerra Fría, nada más ni nada menos. Fernán Altuve-Febres es jurista peruano, ha sido profesor principal de Historia del Derecho, Derecho Romano y Relaciones Internacionales, tanto en la Universidad de Lima como en las Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas. Estudió Derecho en la Universidad de Lima, hizo estudios de maestría en Historia de la Filosofía y doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, fue designado presidente de la Comisión Nacional Reformadora del Código Civil de 1984 y en 2010 fue elegido regidor metropolitano de Lima. Se podría hablar mucho más de la personalidad del académico Fernán, pero el tiempo me limita. Muchísimas gracias al presidente de la mesa, agradecer también a la Academia de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina por esta amable invitación. Pues es muy difícil ahora hablar de América Latina, de la Primera Guerra Fría a la Segunda Guerra Fría, después de las brillantes exposiciones que me han antecedido y que pareciera que han agotado todo lo que yo podría decir. Por lo tanto, voy a hacer apostillas más o menos a todo, aparte de lo que se ha dicho, tratando de ir con una mirada del pasado hasta lo que hemos escuchado de los expositores que me han precedido, para tratar de ver si hay algunas constantes, o se van a producir algunas constantes, o se podrían producir en el futuro algunas constantes de lo que hemos vivido en la historia pasada hacia la historia futura, de este resurgimiento de la crítica al liberalismo, como ocurrió en la década de los 30 en América Latina, o resurgimiento del nacionalismo, como apareció en los nacionalismos más o menos de finales de los 20, principios de los años 40, más o menos hasta el inicio de la Guerra Fría, que se produjo en América Latina la polaridad ideológica de carácter capitalista socialista. La Primera Guerra Fría, que hemos vivido todos de alguna manera, apareció fundamentalmente en 1948, cuando la esperanza y la ilusión de los vencedores del nazifascismo encontraron un conflicto, y eso duró prácticamente 40 años hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Estuvo marcado claramente por la bipolaridad, se atribuyen varias personas el nombre, dicen que George Orwell la denominó así en un artículo, también un asesor de seguridad, el profesor Baruch, o Walter Lippmann, que escribió en 1947 un libro de este título. Lo cierto es que fue un conflicto ideológico que separó al mundo libre, al mundo capitalista, del mundo socialista o de la dictadura del proletariado. Tuvo varias etapas, marcadamente dos etapas: la etapa de 1948 a los años 60, la guerra de Vietnam, 68 diríamos, y la segunda hasta la caída del muro de Berlín. La primera etapa estuvo marcada primero por un intento de contención del comunismo, del avance del comunismo, tanto en China en 1949 como en la guerra de Corea hasta 1953. Se caracterizó, tuvo una característica particular, que este conflicto de dos polaridades, de dos potencias hegemónicas, tenía conflictos de baja intensidad a lo largo de Corea, Vietnam y muchos otros países, o la disputa en pleitos por tratar de adquirir o ganarle al otro territorios en los múltiples espacios geográficos. Esta bipolaridad tiene un cambio sustancial hacia 1968 y empieza ya una confrontación mucho más fuerte, que va a terminar con la famosa Guerra de las Galaxias del presidente Reagan, que va a dar el fin del mundo socialista conocido. Obviamente no se podía llegar a ese punto sin mencionar un hecho sustancial, un hecho fundamental, que fue la quiebra de la alianza entre la Unión Soviética y China, obra de la política del presidente Nixon y Kissinger, sin la cual hubiera sido imposible llegar a ese punto.
fue el precedente sustancial para esa guerra de las galaxias que cambió fundamentalmente lo que conocimos. Eso es desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista geopolítico, que siempre está detrás de los hechos políticos y geopolíticos, la Primera Guerra Fría fue la confrontación de una potencia y sus aliados, talasocrática, me refiero como talasocracia a los poderes marítimos, Gran Bretaña, Francia, contra lo que se llamó el pivote continental, es decir, contra el centro geográfico del mundo, que era Rusia y China. Por eso he mencionado que la estrategia central, fundamental del presidente Nixon, tristemente célebre por su participación política, pero nunca bien reconocido por su estrategia central de destrucción de la unión del pivote continental. La ruptura del pivote continental permitió que las fuerzas de los países marítimos, con Estados Unidos a la cabeza, con Gran Bretaña, etcétera, pudiesen llegar a lo que terminó siendo en 1991 la fractura de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el acceso de todo lo que había sido, mal llamadas por mí, pero realmente colonias socialistas de Europa del Este y del bajo vientre del centro asiático de Rusia, a favor de los países vinculados a la Alianza Atlántica de la OTAN. Georgia está dentro de la Alianza Atlántica y algunos países. Por lo tanto, al final de cuentas, se conjugaron el tema ideológico con esta estructura que estoy mencionando. Terminada la Guerra Fría, un pensador, escritor norteamericano, dijo que había llegado el fin de la historia. Hace 30 años escribió un ensayo, el profesor Francis Fukuyama, y dijo que había llegado el fin de la historia. Ese fin de la historia se presentó política e ideológicamente como el Consenso de Washington, la fractura de las identidades, la globalización y un mundo en el cual el cosmopolitismo y todas las ideas de libertad por las cuales se había luchado desde el año 48 se hacían presentes. Hubo una gran esperanza en el mundo por eso, y al final de cuentas fue lo que logró enamorar a las sociedades de los mundos socialistas, sobre todo del lado ruso, del lado soviético, hacia la esperanza. ¿Políticamente fue tan democrático ese espacio del fin de la historia? No. Hay que decir que, obviamente, durante estos años que habría durado esta etapa del llamado fin de la historia, podríamos decir del año 1989 al año 2000, han habido procesos no de la tercera ola democrática, sino de involución democrática. Ha habido las famosas revoluciones de colores o lo que se llama los golpes suaves, que han sido formas de impedir que se formasen algún tipo de sistema en contra de esta idea de globalización. Y América Latina vivió además un proceso contrario a la democratización a través de lo que se llamó las dictaduras del siglo XXI, aunque le han llamado el socialismo del siglo XXI, que son evidentemente dictaduras blandas, autoritarismos competitivos, pero que no han sido totalmente democráticos. Fundamentalmente, la aspiración de esta época es una aspiración economicista. La ilusión del bienestar y la institucionalidad fue la que logró entusiasmar a élites y a grandes sectores de pueblos que querían incorporarse a las clases medias para participar de este proceso. Este proceso llega a América Latina y obviamente tiene un enorme consenso de 1990 más o menos hasta los años 2001, 2002, etc. Pero este proceso, ¿no es cierto?, empieza hacia el año 2000, en Venezuela es el caso del año 98, 99, pero en el resto, en Brasil, en el año 2000, 2002, 2003, a presentar, en la Argentina probablemente también en esos años, empieza a presentar un conjunto de desencanto, desilusión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que aquí lo más importante que yo he escuchado en la mesa ha sido hablar de que el populismo es una cultura. No es un flagelo, no es una situación que salió de la nada, la gente no se volvió loca. O sea, si nosotros interpretamos que las ideas que no nos gustan son producto de algo que no tiene un tipo de explicación, solamente es una irracionalidad,
podemos estar trabajando mal en el análisis. Yo creo que no solamente es una cultura, es un mito. Hay un mito. En la política existe la mitología, y la mitología tiene un poder. Y lamentablemente, a partir de los años 90, la racionalidad, el cosmopolitismo, la globalización, ha tratado de explicar las razones del bienestar, las razones de la constitucionalidad, las razones de la institucionalidad, pero no ha tenido un mito, no ha generado un mito. Entonces, el liberalismo inicial de la Revolución Francesa, con Marion caminando entre las trincheras revolucionarias, hoy día no existe en las fuerzas que compiten o contradicen al populismo. El día de ayer se dijo una cosa muy importante en la exposición del profesor Cerezo. Él dijo, la opinión es muy importante. Sí, yo creo que la opinión es muy importante. Pero los populismos no se basan en la opinión, se basan en la percepción. El triunfo del populismo es el triunfo de la percepción política. Hoy día, con el clic del Twitter, con la inmediatez cibernética, no llegamos a la opinión. Los periódicos se derrumban, no se leen ni en internet. La opinión que conocíamos de las élites, de los profesionales y de todos los demás, están alejados de lo que tienen las masas incorporadas al clic. Esas masas están en la percepción. Y el populismo es artista en crear la percepción. Ha podido vender durante años que la economía que funciona, no funciona. Ha podido vender que lo que es una quiebra es un triunfo. Y es porque en ese momento fundamental de América Latina se permitió un error geopolítico fundamental, que fue la anomalía cubana. Nunca se debió aceptar la anomalía cubana. El hecho de que existiera la anomalía cubana en el momento del llamado fin de la historia es la responsable de haber permitido, cuando los presidentes democráticos de América Latina aceptaron estar con Fidel Castro, que era un dictador. Esa anomalía cubana ha ido generando la percepción de que, bueno, sus triunfos socialistas, bueno, sus triunfos sociales, bueno, eran aceptables. Y poco a poco fueron ganando espacio. ¿Y cuál es el triunfo que tuvo Fidel Castro? Que en ese momento central, estoy hablando antes de hacer una explicación muy breve sobre la Segunda Guerra Fría, que es lo que podría estarse abriendo, entendió Fidel Castro que uno de los elementos sustanciales de la política latinoamericana, y que en ese momento, en la década de los 90, se olvida, es que las Fuerzas Armadas de América Latina son un actor sustancial de una mitología política. Debido a una presencia de 60 años, se les aleja de la vida política, obviamente por culpas absolutas y totalmente condenables, y Fidel Castro, con Hugo Chávez, se da cuenta que las Fuerzas Armadas, ahora fuera del sistema democrático liberal, son un actor que les sirve a ellos. Y quienes han sostenido los regímenes populistas de América Latina son las Fuerzas Armadas. Así es, en Bolivia, en Ecuador, etc. ¿A través de qué? Del nacionalismo. De ese nacionalismo que es intrínseco a ellas. Entonces las democracias pierden a las Fuerzas Armadas y el socialismo del siglo XXI las tiene, porque es un actor sustancial. Decía un político peruano que se puede gobernar con las Fuerzas Armadas o contra las Fuerzas Armadas, pero no sin las Fuerzas Armadas. Entonces, en la estructura institucional, es un actor político en América Latina que no se ha observado y no se ha tenido en cuenta, porque si no son garantes de las democracias, van a ser elementos contrarios. Eso vendría a ser el factor Lugones. Leopoldo Lugones se dio cuenta en 1924, cuando solamente había dos fenómenos, el tenentismo brasilero y el golpe militar chileno, que las Fuerzas Armadas iban a ser el actor viniente, y llamó la hora de la espada. Las Fuerzas Armadas van a ser un actor en la Segunda Guerra Fría de América Latina. Lo dejo como pregunta. ¿Van a ser Erdogan, el Sisi, Putin, Trump, cesaristas,
al estilo spengleriano que van a animar liderazgos en América Latina que van a venir. Ese cesarismo del que hablaba Spengler y el profesor Massot podría explicar mucho mejor. El nacionalismo del que nos ha hablado en una Segunda Guerra Fría, pregunto yo, de que nos ha hablado el profesor Rosendo Fraga, ¿tomará una forma política distinta? ¿Será ese nacionalismo un riesgo? Esas fuerzas armadas, esos cesarismos, esos caudillismos, esos populismos, esa antipolítica. Estamos planteando los problemas para solucionar los riesgos de una democracia que tiene hoy y no los riesgos que puede tener con el escenario que los profesores que me han antecedido han señalado. Es posible, yo planteo las preguntas. Lo único que yo quisiera resaltar de manera fundamental en este mundo pluripolar, en esta Segunda Guerra Fría que Robert Kagan llamó el retorno de la política, con su complejidad, con sus dificultades, con todo lo que se viene, es centrar que el discurso del bienestar y la institucionalidad, que es importante, que es necesario, lamentablemente no puede competir con el mito del populismo, con el mito del nacionalismo, con esos mitos que enamoran, que seducen, que atraen. Para combatir y defender sabiamente la economía y sabiamente la institucionalidad, hay que promover un mito político. Eso no sé cuál será, yo no tengo la capacidad para verlo, pero no se le puede decir a las personas que salen a una plaza en Cataluña: compre usted con la Constitución y sea feliz, porque han encontrado una felicidad que probablemente muchos no comprendamos, pero la estelada, ponerse una cinta amarilla, algo les está dando, y eso está fuera de la racionalidad que podemos discutir académicamente. Leer a Sorel, leer a los viejos autores que estuvieron en la crisis de las democracias de principios de siglo y que pudieron enfrentar triunfantemente lo que vino después, puede ser una inspiración para ver cómo enfrentarlo. Yo solamente les puedo decir que creo que para lograr esos fines y esos valores que creo que son importantes, hay que encontrar nuevas fórmulas, no solo para el presente, sino sobre todo para los riesgos del futuro que yo comparto y que han sido mejor descritos